estudiando. Israel era la iglesia en el antiguo pacto. Israel era la iglesia en el antiguo pacto. Los hijos de los israelitas eran miembros de la iglesia y recibían la señal de membresía, la cual era la circuncisión. En el nuevo pacto, la membresía de la iglesia es ampliada y ahora es conformada tanto por israelitas como por gentiles de todas las naciones, lo que llamamos la iglesia universal. Por tanto, afirmamos que los niños deben ser tratados como miembros de la iglesia universal y deben recibir la señal de membresía de ella a ese bautismo. Ese es el resumen del argumento, pero lo estaremos exponiendo en la siguiente hora y 15 minutos que nos quedan. Bueno, por lo general, los creyentes del siglo XXI creen que la iglesia nació aproximadamente hace unos 2000 años con la venida de Cristo o con los apóstoles y su obra misionera, ¿no? Pero esto es un error muy común. La iglesia no nació con los apóstoles en el libro de los Hechos ni con Jesucristo en los evangelios. La iglesia no nació ahí. La iglesia es tan antigua como la humanidad. Donde quiera que hubo pueblo de Dios, ahí hubo iglesia. Donde quiera que hubo pueblo de Dios, ahí hubo iglesia. Si Adán y Eva, por ejemplo, fueron pueblo de Dios, entonces ellos fueron la iglesia. Por ejemplo, Johannes Gerardus Voss lo expresa de la siguiente manera. La iglesia visible se originó en el jardín del Edén cuando con la esencia de este. Una cosa es la esencia de la iglesia y otra es la forma de la iglesia. La forma de la iglesia del Nuevo Testamento sí surgió en Pentecostés. Eso es cierto, pero la iglesia en sí, en esencia, ya existía desde el mismísimo Edén. Entonces, así como hicimos con el pacto ayer, podemos hacer una distinción entre esencia y forma. La forma de la iglesia cambia, pero la esencia de la iglesia sigue siendo la misma porque es el pueblo en comunión con Dios. Entonces, en Adán y Eva ya existía en una forma muy elemental la iglesia. Luego con Abraham, la iglesia adquiere una forma racial. Posteriormente, en el antiguo pacto mosaico, la iglesia adquiere una forma territorial, una forma nacional y de hecho una forma ceremonial. Con los apóstoles, en el nuevo pacto, la iglesia ahora adquiere una nueva forma que es universal, incluyendo a todas las naciones. Una nueva forma de piedad que no depende ni del templo, ni de los sacrificios, ni del sistema sacerdotal. Entonces, esta nueva forma de iglesia es diferente a las antiguas formas de iglesia, por supuesto, pero esencialmente son lo mismo, en esencia. Ahora bien, esto significa que la nación de Israel, como pueblo en una relación especial con Dios, tuvo que ser la iglesia revolucionaria para los cristianos del siglo XXI, pero es una verdad expresada con suficiente claridad en las Escrituras y ya veremos toda esa evidencia bíblica. Algunos hermanos creen que Israel es un pueblo de Dios esencialmente distinto a la iglesia del Nuevo Testamento, como si fuesen dos pueblos totalmente diferentes. Ellos sugieren que Dios tiene dos pueblos. Por un lado está Israel, su pueblo, y por otro lado está la iglesia, el otro pueblo, sugiriendo que Dios tiene dos pueblos, por supuesto, y bueno, sugiriendo que Dios tiene dos esposas, ¿no? Otros hermanos menosprecian a la nación de Israel, sugiriendo que Dios los trató únicamente como una nación especial, pero que nunca les dio estatus de iglesia. Para ellos, esto tiene que ser y debe ser así, porque si ellos no reconocen esto, si ellos no reconocen que Israel fue tratada como una iglesia a lo largo del Antiguo Testamento, ellos tendrán que reconocer que los niños hicieron parte y fueron miembros de una iglesia. Regáleme un minutico, hermanos, una pausa comercial. Bueno, hermanos, voy a repetir esta última parte. Dios no tiene dos pueblos, como algunos hermanos creen. Tiene a Israel por un lado y tiene a la iglesia por otro lado, como si Dios tuviese dos pueblos o tuviese dos esposas. No, Dios tiene un solo pueblo, Israel diferente en forma. La iglesia va a ser Israel e Israel va a ser la iglesia. Sin embargo, para otros hermanos, Israel solamente fue tratada como una nación especial, pero Dios nunca le dio el estatus de iglesia. Y eso ellos deben sostenerlo de esa manera, porque si ellos reconocen que Israel era la iglesia en el antiguo pacto, entonces deben reconocer que los niños fueron miembros de la iglesia en el antiguo pacto.
lo cual no debería excluirlo de la nueva forma de iglesia neotestamentaria, ¿no? Porque si los hijos de los creyentes ya fueron miembros de la iglesia a lo largo del Antiguo Testamento, ¿qué les impide ser miembros de la iglesia en el Nuevo Testamento? Estas consecuencias lógicas entonces conducen a afirmar que los niños nunca fueron miembros de la iglesia, sino que fueron únicamente miembros de una nación, ¿sí? Y lo que veíamos ayer, entonces la circuncisión era una señal nacional y no un sacramento de la iglesia. Algunos, por supuesto, van a reconocer que la circuncisión era una señal del pacto, pero de un pacto que era nacional y no de una iglesia como tal. Y de esa manera, como los niños no fueron miembros de la iglesia del Antiguo Testamento, no deberían recibir la señal de membresía de la iglesia del Nuevo Testamento, es decir, no deberían recibir el bautismo. Pero algo que podría traernos mucha claridad para no caer en estos errores es entender que la iglesia Israel sí era la iglesia en el Antiguo Testamento. Israel era la iglesia del Antiguo Pacto y los hijos de los israelitas fueron miembros de esta iglesia. Veamos la evidencia bíblica. La palabra griega, que en español traducimos como iglesia, en el Nuevo Testamento, es la palabra eclesia, que significa una asamblea. Etimológicamente, eclesia está conformada por dos palabras. El prefijo ek, de donde viene también nuestra palabra exégesis, que es de extraer, que tiene el significado de extraer, de sacar, y la palabra kaleo, que significa llamar. Basado en eso, literalmente, la palabra eclesia, que es donde traducimos iglesia, significa los llamados hacia afuera o desde afuera. Eso es lo que significa literalmente la palabra iglesia. Y esta palabra es usada frecuentemente en la literatura griega para hablar de cualquier clase de reunión o de cualquier asamblea. Sin embargo, es bien interesante, mis hermanos, que los autores del Nuevo Testamento usan esta palabra para referirse a la reunión del pueblo de Dios. Esto es muy interesante. Los autores del Nuevo Testamento no estaban usando esta palabra por su significado en la literatura griega, ni por su significado etimológico. Ellos no tomaron esta palabra de un vacío histórico o de un vacío teológico, como bien dice Gerard Kittel, que es uno de los más expertos del idioma griego, del griego koiné, que era el griego común de la época del Nuevo Testamento. Él dice: puesto que el término del Nuevo Testamento recibe su impronta específica del Antiguo Testamento, la historia es más importante que la etimología. La palabra eclesia aparece más de 85 versículos a lo largo del Antiguo Testamento griego. Es decir, la palabra que traducimos como iglesia en el Nuevo Testamento, en la versión griega del Antiguo Testamento, aparece en más de 85 versículos a lo largo de todo el Antiguo Testamento, traduciendo una palabra que se usaba para hablar del pueblo que estaba en una relación pactual y especial con Dios. Como dice otro especialista en los idiomas bíblicos, Lothar Koenen, dice: esa palabra, Cajal, designa sobre todo a la comunidad reunida ante el Sinaí para concretar el pacto. La Septuaginta, que fue la traducción griega del Antiguo Testamento hebreo, que fue producida 200 años antes de Cristo aproximadamente, y que además fue la versión que usaron y que citaron los apóstoles en sus epístolas y en los evangelios, traduce en muchísimas ocasiones la palabra cajal, esta palabra cajal, como eclesia. Por lo tanto, los autores del Nuevo Testamento, al usar este término eclesia para hablar de la reunión de los creyentes en el Nuevo Testamento, estaban atribuyéndole al pueblo del Nuevo Pacto el mismo término que se le atribuía a Israel en el Antiguo Testamento. Así que esta palabra eclesia tenía mucho significado para los autores y los lectores del Nuevo Testamento, siendo que era el término usado en la traducción griega del Antiguo Testamento para referirse a Israel. Así que la palabra iglesia o eclesia no es exclusiva del Nuevo Testamento. Aunque usted no lea en su Antiguo Testamento la palabra iglesia, ahí está presente, sino que la traducen de otra manera. De hecho, aparece más veces esta palabra en el Antiguo Testamento griego que en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento griego aparece alrededor de 85 veces y en el Nuevo Testamento aparece alrededor de 72 veces. Es decir, aparece más veces en el Antiguo Testamento, por lo que aparece más veces para referirse a Israel como pueblo que a la misma Iglesia Universal del Nuevo Testamento. Así que no hay razones
para pensar que la iglesia nace en el Nuevo Testamento. Los autores usan la palabra eclesia con el fin de mostrar que ya estaba presente en el Antiguo Testamento y que ahora ellos eran la iglesia. No nace en un vacío histórico, en un vacío teológico, aparece esta palabra de repente, no. Los autores de la Biblia en español, sin embargo, suelen traducir la palabra cajal, hebrea, o la palabra eclesia griega, que es lo mismo. En el Antiguo Testamento la traducen siempre como congregación o como pueblo, y no como iglesia, y eso es bastante curioso. Voy a citar algunos pasajes, solamente algunos, para que los leamos, y vamos a reemplazar la palabra congregación o la palabra pueblo por la palabra iglesia, y vamos a ver cómo tiene sentido, porque es la palabra eclesia la que se está usando en estos pasajes. Por ejemplo, Deuteronomio 4:10. Deuteronomio 4:10. Dice, el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúne a la iglesia, para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieron sobre la tierra y la enseñarán a sus hijos. Es como cuando nos reunimos aquí en la iglesia, todo el pueblo se reúne y les hablamos. Es lo que estaba pasando aquí. Deuteronomio 23, versículo 1. No entrará en la iglesia de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. Versículo 2. No entrará bastardo en la iglesia de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrarán en la iglesia de Jehová. No entrará monita ni moabita en la iglesia de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la iglesia de Jehová para siempre, dice. Bueno, otro pasaje que podíamos usar es Josué 8:35. Dice, no hubo palabra alguna de todo cuando mandó Moisés en cuanto mandó Moisés que Josué no hiciera leer delante de toda la iglesia de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban con ellos. Aquí tengo muchos más pasajes, Deuteronomio 31, versículo 30, Primera de Reyes 8, 14, 22, 25, Primera de Crónicas 28, 8. En todas estas porciones aparece esta palabra eclesia y en muchas más. Solamente estoy citando algunos pasajes. En el Salmo 22, 22, que va a ser citado en el Nuevo Testamento, en la Epístola a los Hebreos, en el capítulo 2, dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, no es como se lee, pero ahí la palabra es eclesia. En medio de la iglesia te alabaré. El autor de Hebreos usa esta palabra en Hebreos 2, usa este versículo para decir que la comunidad de los hebreos era esa congregación, era esa iglesia, ¿sí? Así que todos estos pasajes y muchísimos más nos muestran que el pueblo de Israel era la iglesia de Dios en el Antiguo Testamento. Sí, era una forma de iglesia diferente, pero era esencialmente la misma iglesia. Y de hecho el Nuevo Testamento hace lo mismo. Vayamos a Hechos capítulo 7, versículo 38. Hechos capítulo 7, versículo 38. Dice, este es aquel Moisés, es el discurso de Esteban, recorriendo todo el Antiguo Testamento, ¿no? Dice, este es aquel Moisés que estuvo ¿dónde? En la iglesia, en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida. Es sorprendente que los traductores traduzcan congregación cuando la palabra que se está usando aquí es eclesia, la misma que se usa para hablar de la iglesia en todo el Nuevo Testamento. Entonces es bien claro que para Esteban y para Lucas, que es quien está escribiendo este libro de Hechos, la iglesia no nace en el Nuevo Pacto. Para ellos Israel era la iglesia en el Antiguo Testamento. Así que al usar esta palabra eclesia bajo el entendimiento no ya del Antiguo Testamento, sino del Nuevo Testamento, como lo estaban haciendo aquí, para referirse al pueblo que estuvo en el desierto, intencionalmente estaban mostrando la unidad en su entendimiento de iglesia a lo largo de ambos testamentos. Ellos no estaban usando un término nuevo para referirse a la congregación del Nuevo Testamento, no. Ellos estaban usando un término antiguo y familiar, conocida por todos los lectores. Ellos estaban declarando implícitamente la unidad esencial en las distintas formas de iglesia a lo largo de la Biblia. Ellos estaban diciendo que Israel era la iglesia del Antiguo Testamento y que ahora
Debido al resto del relato de Hechos, los seguidores de Jesús de todas las naciones eran la nueva forma de iglesia. Como dice Gerardus Voss, al apuntar con suficiente claridad a la iglesia de Israel, indica que no se trata de algo totalmente nuevo. Ha existido antes, pero ahora vendrá una nueva forma. En esencia, la iglesia bajo el antiguo y el nuevo pacto es la misma. Su forma cambia y su manifestación, pero es la misma. ¿Sí? Entonces, los autores del Nuevo Testamento no hacen esto, no usan esta palabra desde un vacío histórico teológico, sino con toda la intención del mundo de mostrar que ahora ellos son la iglesia. De hecho, la primera vez que aparece la palabra iglesia en el Nuevo Testamento es en el Evangelio de Mateo. Es bien interesante porque en Lucas, en Juan y en Marcos no aparece la palabra. Aparece únicamente en el Evangelio de Mateo y esto nos dice mucho. ¿Por qué? Dios, yéndole a judíos, sus lectores eran judíos, los judíos tenían un entendimiento adecuado de la palabra cajal y eclesia, por lo que los lectores entendían correctamente a qué se refería Mateo cuando estaba usando este término para referirse a los seguidores de Cristo. Él implícitamente les estaba diciendo que aquellos que no creían en Jesús como el Mesías o Hijo de Dios habían dejado de ser la iglesia. Por ejemplo, la primera vez que aparece la palabra es en Mateo 16, 18. Cuando su contexto es más que interesante. En el contexto son los capítulos 14 y 16. Los judíos están rechazando el mensaje de Cristo. Entonces Jesucristo se aleja de la ciudad de Israel, se va por una ciudad llamada Cesarea de Filipo. Y allí, siendo esa una ciudad gentil, posiblemente la ciudad más gentil de alrededor de Israel, allí le dice a Pedro, la iglesia va a ser edificada sobre ti y sobre todos los demás discípulos, y sobre mí como la roca. No que antes no hubiese iglesia, sino que la nueva forma de iglesia se va a edificar sobre las enseñanzas de los discípulos de Cristo. Jesucristo estaba diciendo que Israel había dejado de ser la iglesia, habían rechazado su mensaje y ahora le estaba estableciendo una nueva forma de iglesia bajo la enseñanza de los apóstoles. Y la segunda vez que aparece la palabra es en Mateo 18, 17. Aquí tenemos el proceso disciplinario. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Si no te escucha, ve aún con 2 testigos. Y si no te escucha, ¿qué hazlo? Dilo a la iglesia. Y si no escucha a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ese pasaje es muy diciente. Mateo ha seleccionado estas palabras del Señor en su evangelio dirigido a judíos, posiblemente con la intención de cambiar el concepto de gentil de sus lectores. El pasaje nos explica el proceso disciplinario para la comunidad de los seguidores del Señor Jesucristo. Si al final el pecador no se arrepiente y continúa en su pecado, ¿qué ocurre? La iglesia debe tenerlo como gentil y publicano. Tratemos de entender lo que significó esto para los primeros lectores del Evangelio de Mateo. Hasta este momento se entendía que Israel era la iglesia. Todos los judíos eran la iglesia. Los gentiles, por supuesto, no eran judíos, por tanto eran aquellos extranjeros, aquellos que no hacían parte del pacto, eran los que no eran judíos. Pero ahora se nos dice que la iglesia es la nueva comunidad de seguidores del Señor y que todos aquellos que persistan en sus pecados y no se arrepientan después de haber sido reprendidos una y otra vez, deben ser tenidos como gentil. Así que ser un gentil ya no es definido como aquel que no es judío, sino como aquel que es excomulgado de la comunidad del pacto o que no hace parte de esta comunidad, sea de la raza que sea. Y ser de la iglesia ya no es equivalente a ser israelita de raza. Ser gentil, ser de la iglesia ya no es equivalente a ser israelita de raza. Y ser gentil ya no es equivalente a no ser israelita de raza. Ser la iglesia ahora es pertenecer a la comunidad de seguidores del Señor, sea de la raza que sea. Y ser gentil ahora es no pertenecer a la comunidad de seguidores del Señor. Los gentiles se convierten y los israelitas se convierten en gentiles, puesto que Israel ya no es la iglesia, ahora la iglesia es la comunidad universal, la cual es el verdadero Israel. Bueno, habiendo entendido que Israel es la iglesia, podemos decir que los hijos judíos eran tratados no como miembros de un pueblo o una nación únicamente,
como una nación, un pueblo étnico, una nación, sino como miembros de una iglesia, puesto que a ellos en el Antiguo Testamento también se le atribuía el término eclesia, tanto a los adultos como a sus hijos. La circuncisión entonces era una señal de pertenecer a esta iglesia y no una señal racial para pertenecer a una nación. Así que lo que ocurre en el nuevo pacto no es que nace la iglesia, sino que la iglesia toma una nueva forma. La iglesia deja de ser territorial, deja de ser nacional y pasa a ser una iglesia universal. Deja de ser una iglesia local para ser una iglesia universal. En el Antiguo Testamento, los gentiles que querían convertirse al Dios verdadero, como vimos ayer, debían ir a Israel y hacerse israelitas para hacer la iglesia, vivir en la nación. Pero ahora los discípulos, en el Nuevo Testamento, se les manda a ir por toda nación a predicar el evangelio, a extender la iglesia entre las naciones gentiles. Entonces la iglesia ya no es exclusiva de una nación o de un territorio, sino que la iglesia ahora es conformada tanto por gentiles como por judíos de todas las naciones y en cualquier rincón del mundo, porque la tierra será llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar, como dice Habacuc 2:14. La iglesia ya no es nacional, ahora es universal. Lo que ha ocurrido, como dice Charles Hodge, es que la iglesia de antaño no había de ser sustituida, sino ampliada y engrandecida, recibiendo en su seno al mundo gentil. Y esto es exactamente lo que dice Pablo en los Efesios. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 11. Efesios capítulo 2, versículo 11. Por tanto, le está hablando a gentiles. Por tanto, acordado que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, noten que no dice los gentiles, hace el énfasis en cuanto a la carne, ¿no? Porque un gentil en cuanto a la carne, no necesariamente ahora es un gentil espiritual, ¿no? Porque ahora pasan a ser la iglesia. Pero acordado que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamado incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban, ¿qué? Sin Cristo. ¿Alejados de qué? De la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos a la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. No un pueblo reemplazó al otro, sino que los dos pueblos se convirtieron en uno, se amplió, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y entonces vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a los gentiles, y a los que lejos también. Dios los llamará. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que, hermanos, escuchen esto. Ya no son extranjeros, ni advenedizos, sino que conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora somos el verdadero Israel y ahora somos la verdadera iglesia, ¿sí? Es decir, que ahora somos ciudadanos de Israel y ahora los pactos no son ajenos a nosotros. El lenguaje que se usa en este pasaje deja claro que la iglesia no es algo que nace en el Nuevo Testamento, sino que los que antes eran llamados incircuncisión, los que antes estaban alejados de la ciudadanía de Israel, los que antes eran ajenos a los pactos de Dios, los que antes estaban lejos, ahora por la sangre de Cristo han sido hechos cercanos, han sido acercados a los pactos, han sido acercados a la ciudadanía de Israel. No es que se creó un organismo totalmente nuevo, sino que se derribó la pared intermedia de separación, se abolieron las enemistades y ahora los dos pueblos, judíos y gentiles, de los dos se hizo uno solo y un nuevo hombre, una nueva iglesia universal.
La paz anuncia a los que estaban lejos, a los gentiles, y a los que estaban cerca, a los judíos. Por eso los gentiles ya no son más extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La iglesia se amplió. Por todas estas razones, Israel era la iglesia. Y ahora la iglesia es el verdadero Israel. ¿Hay diferencias en ella? Por supuesto, hay diferencias en forma. La iglesia del Antiguo Testamento adoraba en forma sombría, en el templo, en un sistema sacerdotal y con sacrificio. Por el contrario, la iglesia del Nuevo Testamento ahora adora en espíritu y en verdad, con entrada abierta a la presencia de Dios desde cualquier rincón del mundo, porque Cristo ahora es nuestro sumo sacerdote y nuestro sacrificio. Así que, como dice Larry Wilson, la iglesia del Antiguo Testamento y la iglesia del Nuevo Testamento son, en esencia, la misma iglesia. De la misma manera que una oruga y una mariposa son diferentes en forma, pero son las mismas en esencia. O como lo expresa tan claramente Charles Holt, ¿es la iglesia cristiana una organización totalmente nueva o es simplemente la continuación modificada de la única iglesia de Dios? Nosotros mantenemos esto último, es decir, la identidad de la iglesia, de la misma manera que mantenemos que el hombre es el mismo, la misma persona cuando joven que cuando adulto mayor. Aunque su aspecto, su edad y sus circunstancias hayan cambiado, sigue siendo el mismo sujeto, el mismo ser. De esta manera, la iglesia es un mismo organismo. Los niños pertenecieron a esta iglesia, porque esa era la iglesia, y recibieron esa señal de membresía. Así que cabe preguntarnos, y en esta nueva forma de iglesia universal, neotestamentaria, los niños, hijos de creyentes, ¿siguen perteneciendo a la iglesia o han sido excluidos por alguna razón? Vamos a argumentar desde el Nuevo Testamento más adelante, mostrando cómo el Nuevo Testamento asume esta continuidad. Pero por ahora debemos afirmar de una manera breve y resumida diciendo que sí, que ellos siguen siendo parte de la iglesia del nuevo pacto. Ellos siguen perteneciendo a la iglesia. En el nuevo pacto los judíos y los gentiles somos la iglesia universal, unidas en un mismo cuerpo, en un mismo olivo, como dice Pablo en Romanos 11. Si los niños siempre fueron miembros de la iglesia y siempre recibieron la señal de la iglesia del Antiguo Testamento, debemos asumir que ellos siguen perteneciendo a la iglesia del Nuevo Testamento y por tanto deben recibir la señal de su membresía, es decir, el bautismo, a menos que el Nuevo Testamento de una forma explícita o de una forma implícita pero contundente elimine la membresía de ellos del nuevo pacto, pero como veremos, eso no será así. Antes de seguir, es bueno hacer dos precisiones, la misma que ayer. Así como hicimos con la doctrina del pacto, cuando explicamos una doble administración en el pacto, es decir, una administración externa y una administración interna, lo mismo ocurre con la doctrina de la iglesia. Con la doctrina de la iglesia podemos hacer una distinción que la hace nuestra Confesión de Fe de Westminster, se llama la iglesia visible y la iglesia invisible. La iglesia visible es aquella que podemos ver congregándose diariamente. Es decir, son todos los que profesan fe junto a sus hijos y que están reunidos en nuestras congregaciones en cada culto. Louis Berkhof dice que esta iglesia es la que el hombre ve y que consiste con aquellos que juntamente con sus hijos profesan la fe al Señor Jesucristo, la que el hombre ve. Mientras que la iglesia invisible son todos los verdaderos salvos y redimidos por Cristo, los elegidos, que están dentro de esta iglesia visible, pero que no sabemos quiénes son. Son los verdaderos creyentes de la iglesia, es decir, los elegidos. Berkhof dice que la iglesia invisible es la que Dios ve. Una iglesia donde nada más están los elegidos. Es decir, mientras que la iglesia visible es la que vemos hoy congregada en cada rincón del mundo, la iglesia invisible es la que consiste de todos los elegidos de la historia de la humanidad, desde la fundación del mundo hasta el fin de los tiempos, y que actualmente se reúne en congregaciones visibles junto a los no elegidos. Y aunque hacemos esta diferenciación para hablar de la iglesia, no debemos creer que hay dos iglesias. Hay una sola iglesia que se manifiesta de manera invisible, que es invisible y que se manifiesta de manera visible. Como dice Berkhof, no hay dos iglesias, sino una sola. Y por tanto las dos tienen su misma esencia. Tanto la una como la otra son la comunión de los santos. No son dos iglesias, es una misma iglesia vista desde dos ángulos diferentes.
Y por otra parte, lo que dijimos ayer, recuerden, el Antiguo Testamento nos mostraba que los niños debían ser discipulados. Entonces el problema de la corrupción de Israel no es que había niños en su membresía. El problema es que los niños no fueron discipulados y no se aplicaron las sanciones del pacto para los violadores del pacto. Hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento que hacen énfasis en el hecho de enseñar a los niños, de educarlos todo el tiempo. Deuteronomio 4, versículos 9 y 10, Deuteronomio 6, versículos 20 al 25, Deuteronomio 11, versículos 18 al 21, Deuteronomio 32, versículos 44 al 46. Todos estos pasajes hacen énfasis en este hecho, ¿sí? Por ejemplo, usemos uno solo, Deuteronomio 11, 18, 25. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal a vuestras manos, y serán como frontales entre vuestros ojos, por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Entonces, enseñarás esta palabra a tus hijos todo el tiempo, los discipularás, ¿sí? Hay una insistencia de Dios de enseñar y discipular a los hijos, porque si no se hacen, los hijos se corrompen, ¿sí? Los hijos se corrompen y la iglesia entonces se corrompe. Los hijos son el futuro de la iglesia y por tanto deben ser educados cristianamente. Si queremos una iglesia generacional, tenemos que prestar mucha atención a nuestros hijos. Porque si no educamos a nuestros hijos y no aplicamos la comunión, entonces en nuestras congregaciones, con el pasar de los años, en nuestras congregaciones tendremos un montón de incrédulos atribuyéndose el término de iglesia, cuando en realidad van a ser una sinagoga de Satanás. Como bien advierte el apóstol Juan en sus advertencias a las 7 iglesias de Apocalipsis, ¿no? En Apocalipsis 2 y 3. Personas que se estaban desviando de la fe. Bueno, con el tiempo que nos queda, veamos lo que dice el Nuevo Testamento. Israel no era meramente una nación, era la iglesia del Antiguo Pacto, así que los hijos pertenecieron a esa membresía del del Antiguo Testamento, a esa membresía de la iglesia, y debemos asumir que ellos pertenecen a la iglesia del Nuevo Pacto. Siguen perteneciendo a esta iglesia. No ha habido diferencia y vamos a explicar por qué. Todos los argumentos que ya presentamos el día de ayer, es decir, Hechos 2:39, 1 Corintios 7:14 y los bautismos familiares, nos servirían para argumentar esto. Pero como no queremos redundar en los mismos argumentos, vamos a usar unos nuevos argumentos hoy. Primero vamos a ver el trato que Cristo le dio a los niños. Empecemos con nuestro Señor Jesucristo. Él es la máxima autoridad de la iglesia. Y en los evangelios se nos una de las declaraciones más preciosas que tenemos en la Biblia sobre cómo Dios mira a los niños y sobre cómo debemos mirarlos nosotros. Vamos a Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19, versículo 13. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y entonces los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Y habiendo puesto sobre ellos sus manos, se fue de allí. Mateo y Lucas agregan lo siguiente: de cierto os digo que al que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Bueno, de este pasaje y de sus paralelos en los sinópticos podemos ver en primer lugar que los niños eran presentados y traídos ante el Señor. Presentados y traídos ante el Señor. En segundo lugar, que los discípulos se oponían a este acto. En tercer lugar, vemos la increíble declaración de Cristo que hace que dice que de ellos es, no de ellos será, sino de ellos es el reino de los cielos.
Y por último, vemos la exhortación de que todos debemos recibir el reino como un niño para poder entrar en él. Bueno, el reino de Dios es algo que es mucho más extenso que el concepto de iglesia, porque el reino de Dios abarca todo el dominio de Dios. La iglesia no es equivalente al reino de Dios. La iglesia hace parte del reino de Dios, pero no es todo el reino de Dios, ¿sí? Pero la iglesia sí es el instrumento que Dios usa para el avance de su reino. Así que cuando Dios dice que de ellos es el reino de los cielos, se está refiriendo a ese instrumento activo que Dios usa para el avance de su reino. Y noten que no dice que de ellos será el reino de los cielos, sino que de ellos es el reino de los cielos. Este pasaje cobra mucho sentido si miramos la audiencia a la que se dirigen estas palabras. El Señor Jesús se está dirigiendo a los judíos ahí presentes. Estas son personas con entendimiento pactual que comprendían que sus hijos eran miembros del pacto. Y aquí el Señor estaba reafirmando la continuidad de esta relación. Los judíos presentes no eran incrédulos. Habían manifestado fe al traer a sus hijos para ser bendecidos por el Señor. Así que si la membresía del pacto, como preguntábamos ayer, va a cambiar, ¿qué sentido tendría que el Señor ante una audiencia judía pronunciara esta palabra que asume la continuidad de los niños en el pacto de Dios? En segundo lugar, la audiencia que está leyendo este evangelio por primera vez eran judíos. Ellos entendían que el Señor pronunció esta palabra sobre esos hijos, lo cual se debía aplicar también para los hijos de ellos. Si la membresía del pacto va a cambiar, ¿qué sentido tendría que estas palabras se narraran en los evangelios sin ninguna aparente aclaración que evitara confundir a estos lectores del evangelio de Mateo para que ellos no asumieran que sus hijos también eran miembros del reino de Dios, que de ellos es el reino de Dios? Ahora bien, algo que debemos tener claro es la palabra que aparece aquí para niños. La palabra que aparece aquí para niños es la palabra paidión, de donde viene paido, donde viene pedofilia, por ejemplo, relación con los niños, ¿no? De donde viene paido bautista, bautismo de niños, de donde viene también pediatría, un médico enfocado en los niños. La palabra paidión es una palabra que se usa para hablar de niños pequeñitos, de niños recién nacidos, de niños muy pequeños. Sí, así como los lexicólogos del griego dicen que debemos entender esa palabra, y el Señor Jesucristo está diciendo aquí que esos eran paidión, eran niños pequeñitos. Sin embargo, nuestros hermanos queridos bautistas, ellos dicen que no necesariamente eran niños pequeñitos, sino que eran niños conscientes, niños ya grandecitos. Ellos lo dicen por la palabra paidión, también se usa para hablar de la hija de Jairo, que se dice que era una niña de 12 años, que fue resucitada, ¿no? El Señor la revivió. Entonces de esa niña se dice que era paidión también, y tenía 12 años, así que ellos dicen, seguramente estos niños que vinieron ante el Señor Jesucristo no eran niños tan pequeñitos como nosotros creemos. Sin embargo, gloria a Dios por los evangelios sinópticos, porque Lucas no usa la palabra paidión. Lucas usa una palabra que es brefos, y esta palabra significa embrión o bebé. Es decir, esta palabra únicamente se usa para hablar de criaturas muy pequeñas, o niños recién nacidos o niños en el vientre. No se usa de otra manera. Podemos ir a todas las veces que aparece esta palabra en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en Lucas 1:41. Lucas 1:41. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura, brefos, saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Van a notar que esta es una palabra muy exclusiva de Lucas. Es Lucas el que siempre la está usando. Lucas 1:44. Porque tan pronto como llegó la voz de la salutación a mis oídos, la criatura, brefos, saltó de alegría en mi vientre. Estamos hablando de un niño en el vientre, ni siquiera nacido. Se usa la palabra brefos aquí. Lucas 2:12. En esto os servirá de señal. Hallaréis al niño, al brefos, hallaréis al brefos envuelto en un pesebre, envuelto en pañales, acostado en un pesebre. El niño recién nacido, Jesucristo. Lucas 2:16.
Vinieron pues apresuradamente los pastores y hallaron a María y a José y al niño, Brefos, acostado en el pesebre. Y luego la usan Lucas 18:15 nuevamente. Trajeron a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos le reprendieron. Niños, Brefos. ¿No sería bastante conveniente que Lucas siempre use la palabra brefo para hablar de niños recién nacidos y entonces aquí en Lucas 18 de repente cambia el significado de la palabra? En el resto de la Biblia la palabra brefo se usa de la misma manera. Por ejemplo, en Hechos 17:19 dice, este rey, el discurso de Esteban nuevamente, este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que pusiesen a muerte a sus niños. Hablando del Éxodo, cuando el faraón mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. La palabra niños aquí es brefos. En primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice, desead como brefos, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Siempre se está usando la palabra para hablar de niños recién nacidos. Estas son todas las veces que aparece la palabra en el Nuevo Testamento. Y la última vez que aparece, les va a sorprender este pasaje, 2 Timoteo capítulo 3:15. Y que desde la niñez, brefos, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo había aprendido desde la niñez, desde niño de vientre, había aprendido las sagradas escrituras. Entonces el pasaje busca mostrar el estatus de los creyentes, de los hijos de los creyentes, para Dios. Que de ellos es el reino de los cielos significa que de los hijos creyentes, de los creyentes son herederos, no de la salvación, sino de las promesas del pacto. Los niños heredan de sus padres beneficios sin ser consultados. Los hijos heredan los apellidos, heredan la nacionalidad, heredan las propiedades y muchos otros beneficios de sus padres sin que sean conscientes de ellos. Cuando crezcan y estén lo suficientemente conscientes de sus actos, ellos decidirán si rechazan todos estos beneficios o si orgullosamente los abrazan. Lo mismo ocurre con el estatus de pacto y en la iglesia. Ese estatus lo heredan por la fe de sus padres, pero cuando crezcan tendrán que renovar el pacto con Dios por su propia fe. Así que los adultos entran al pacto y a la iglesia por la fe y el arrepentimiento, pero sin embargo sus hijos pueden entrar como herederos de la promesa del pacto que ahora son propias de sus padres. Así que los niños no deben ser tenidos como inmundos hasta que crezcan y crean, sino que deben ser tenidos como santos hasta que crezcan y rechacen. Los niños no entran al pacto y a la iglesia sin relación con la fe, porque la fe está presente en sus padres. Así que por todas estas razones, esta declaración de Cristo es una de las más clarificadoras que tenemos en la Biblia sobre el estatus de los infantes en el pacto y en la iglesia. Cuando Cristo dice que de ellos es el reino de los cielos, nos da a entender no solo cómo debemos educar y tratar a nuestros hijos como miembros de su pueblo, sino que no debemos colocarnos en la posición errada que tenían los discípulos y viéndole venir al Señor. Y eso es lo que hacemos cuando impedimos que nuestros hijos sean educados. Nos colocamos en la posición de los discípulos, impidiéndole venir al Señor. Los niños son pecadores, por supuesto, pero también son santos, y de ellos es el reino de los cielos. Noten algo bien interesante. Jesucristo dice que los adultos deben hacerse como niños para recibir el reino de los cielos. No dice que los niños deben hacerse como adultos. Dice que de ellos es el reino de los cielos. No que será, sino que es el reino de los cielos. Y los adultos, si quieren entrar en él, deben hacerse como niños. Casualmente, la teología que hoy impera es que los niños deben hacerse como adultos para ser miembros del pacto. Pero Jesucristo dice lo contrario, los adultos deben hacerse como niños para entrar en él, porque de los niños ya es el reino de los cielos. Bien interesante, ¿no? Ahora bien, ayer les comentaba la promesa que Dios le dio a Abraham. Le dijo, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Les voy a explicar brevemente lo que esto significa. La palabra familia aquí usada es una palabra hebrea que es mispahash. Pero esta promesa solamente tiene sentido si entendemos el contexto. En Génesis capítulo 11 tenemos la historia de Babel.
¿cierto? Donde los hombres tratan de construir una torre que llega al cielo y entonces Dios baja y confunde sus lenguas. Pero Génesis 11 viene después del diluvio, cuando salen los hijos de Noé del diluvio y pueblan la tierra, Y Génesis 10 nos muestra cómo se pobló la tierra. Nos dice dónde se establecieron los descendientes de Cam, dónde se establecieron los descendientes de Set y dónde se establecieron los descendientes de Jafet, que eran los 3 hijos de Noé. Y mientras nos está explicando dónde se estableció cada uno, nos dice, y estas familias se establecieron en las costas, según sus lenguas y según sus familias. Las palabras familias siempre es mispajás, en todo el contexto. De estas familias surgieron naciones y cada una tenía su propia lengua, pero las lenguas se confunden en Génesis 11, porque Génesis 10 está como adelantando al relato de Génesis 11. Nos está mostrando cómo se dividió la tierra después de Babel y cómo cada uno tenía sus propias lenguas y sus familias. Eran en realidad como unas 70 naciones aproximadamente y todas se poblaron la tierra. Y entonces en ese contexto de confusión, de que Dios lo regó por todo el mundo, confundió sus lenguas y cada familia se estableció en un lugar, familias, naciones, entonces Dios le dice a Abraham, llama a Abraham y le dice, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cuáles familias? Las familias del contexto. Es decir, todas las familias que poblaron la tierra y regaron la tierra. Familias, naciones. Por eso, en las Escrituras, a veces esta promesa se lee como que, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y otras veces se lee como que, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. ¿Por qué se dice naciones y familias? Porque aquí la palabra mispajás no está implicando familias pequeñas, sino familias grandes que pueblan la tierra, que se convierten en naciones. Por eso la palabra familias y naciones son la misma aquí en este pasaje, porque cada nación se pobló de una familia, ¿sí? Entonces, es bien interesante que cuando se le da la promesa a Abraham, se le están diciendo prácticamente que todas las naciones de la tierra van a convertirse al Señor, o que todas las familias de la tierra van a ser bendecidas en Él. Y todas estas familias de la tierra son las familias naciones. Esto es muy interesante porque Lucas nos está mostrando, como les decía ayer, cómo esta promesa se está cumpliendo con familias grandes. Cuando esta promesa fue dada, no implicaba adultos, sino que implicaba naciones enteras, lo que implica que la promesa estaba llevando a los niños dentro, porque no estaba hablando de adultos, sino de familias, naciones como tal, ¿sí? Entonces, ese es un buen argumento para mostrar que esta promesa sí implica a los niños. Todo el que sea bendecido en Cristo, ahora su familia, sus hijos, son bendecidos también en este pacto, porque la promesa ha sido dada para las familias como tal, para las familias naciones. Bueno, estoy tratando de resumir lo más que pueda para que el tiempo me dé. Otra cosa bien interesante que vemos aquí en el Nuevo Testamento es que los niños son discípulos. Normalmente nosotros creemos que los niños no son discípulos. Relacionamos la palabra discípulo, las equiparamos como con un regenerado o como con una persona adulta. Pero cuando estudiamos la palabra discípulo a lo largo de las Escrituras, la palabra discípulo tiene que ver con alguien que recibe una instrucción, alguien que es educado en algo. Es decir, nuestros hijos, si están siendo instruidos, son discípulos. Todos los hombres están siendo instruidos en algo, son discípulos de algo. Y la palabra discípulo implica un alumno, un aprendiz. Lo que implica que nuestros niños nacen en una vida de discipulado. Es decir, nosotros no podemos decir que ellos no son discípulos. De hecho, el mandato que el Señor Jesucristo da en Mateo 28 es: id y hacer discípulos a las naciones, ¿no? Eso parecería dar la idea como de ir y convertir a las personas. Pero no es lo que está diciendo. Está diciendo que discipulemos, discipular. Y literalmente ahí es discipular a las naciones, porque no es, discipular ahí es un verbo. Hacer discípulo es como hacer el verbo y discípulo como un sustantivo. Hacer discípulo, y no dice eso, dice discipular a las naciones. Cuando discipulamos a las naciones estamos haciendo discípulos. ¿Cómo se hace discípulo? Yendo, bautizando y enseñando. La forma de hacer estos 3 verbos que están aquí, ir, bautizar y enseñar, es la manera como se desarrolla el discipulado.
Y nuestros niños deben ser tenidos como discípulos, porque en las Escrituras la palabra discípulo se usa no como equivalente a convertido, no como equivalente a regenerado, no como equivalente a un adulto, sino como el equivalente a un aprendiz, a alguien que está siendo instruido. Por tanto, nuestros niños deben ser enseñados y bautizados también. ¿Sí? Ahora, podemos ver que los niños son tratados como discípulos y como miembros de la iglesia cuando leemos en el Nuevo Testamento todas las exhortaciones que Pablo ordena, todas las exhortaciones que son concernientes a ellos. Por ejemplo, Efesios 6:4. Aquí Pablo dice lo siguiente: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina. La palabra disciplina es la misma donde viene la palabra discípulo. Criarlas en disciplina y en amonestación del Señor. Es decir, debemos ¿qué? Discipularlos, disciplinarlos y en la amonestación del Señor, discipularlos. Los niños deben ser criados en la disciplina y amonestados en el Señor. Si ellos no fuesen discípulos, estas amonestaciones no tendrían sentido. Pero por el contrario, ellos deben ser criados como discípulos. Nacen en una vida de discipulado. Noten lo que dice Efesios 6, versículo 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a padre y madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Lo mismo dice en Colosenses capítulo 3, versículo 20. Colosenses 3, 20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. La razón por la que se le da estos mandamientos a los hijos de los creyentes es porque el apóstol los está tratando como discípulos y como miembros de la iglesia. Estas exhortaciones que dirige el apóstol Pablo a los hijos de los creyentes asumen su permanencia en la iglesia. No tiene sentido, si él no los considera como miembros de la iglesia, darles estas indicaciones. Lo mismo ocurre con la exhortación de los padres a educar a sus hijos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Estas exhortaciones a los padres no tiene sentido si el apóstol no mira a los hijos de los creyentes como discípulos y miembros de la iglesia, puesto que sus cartas son dirigidas a la iglesia como tal y no a los que están fuera de ellas. Efesios 1 dice a los santos, a la iglesia que está en Éfeso. Y estas exhortaciones, sin embargo, son dirigidas a los niños. ¿Cómo pueden ir estas exhortaciones dirigidas a los niños si no están en la iglesia? Si desde entrada se dice que la carta es dirigida a la iglesia. Los hijos que él exhorta para que obedezcan a sus padres son los mismos receptores del mandamiento dirigido a los padres para educarles en el Señor. Así que no tiene sentido que él les exija obediencia a sus padres y al Señor y que agraden al Señor si al mismo tiempo no son instruidos por los padres en tales deberes. ¿Y cómo pueden agradar al Señor si no son miembros de la iglesia? ¿Cómo pueden agradar al Señor si Dios no los tiene como hijos? ¿Cómo un hijo puede agradar al Señor cuando obedece a su padre si solamente agrada al Señor a aquellos que pertenecen a su pueblo? Pero ese lenguaje asume la continuidad con respecto al Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento leemos una y otra vez cómo se dan instrucciones a los padres para educar a los hijos y cómo a los hijos se les dan instrucciones para obedecer a sus padres. Y ya vimos que el Antiguo Pacto Israel era la iglesia. Y en el Nuevo Testamento estas indicaciones asumen lo mismo. No hay una novedad aquí. Es lo mismo. Ahora, en un intento de huir a estas conclusiones claras, podríamos pensar que estas exhortaciones son dirigidas a los hijos grandes, conscientes y creyentes de nuestras congregaciones. No, eso solamente son para los hijos grandes. Sin embargo, las instrucciones parecen ser una regla general para todos los niños de las congregaciones, sean grandes o pequeños. Esto es así no solo porque las exhortaciones son idénticas a las del Antiguo Testamento, que eran dirigidas a los infantes de Israel sin excepción y a sus padres, sino también porque de lo contrario ningún padre tendría el deber y la responsabilidad de exhortar a ninguno de sus hijos pequeñitos a obedecerle a él o al Señor. No, es que estas instrucciones solamente son para los niños adultos. Entonces, ¿bajo qué autoridad instruyes a tus niños pequeños a que te obedezcan? ¿Con qué estándar les dicen que te obedezcan? Si no es porque el Señor les ha ordenado a que te obedezcan. ¿Por qué atribuirles
a personas no miembros de la iglesia las exhortaciones que son solamente para sus miembros. Más bien, los que piensan así tendrían que esperar hasta que sus hijos sean creyentes para enseñarles las exhortaciones a obedecer a su padre y al Señor, no antes. Mientras no sean creyentes no podrían enseñarle esto. No tenemos ni la más remota idea de cómo funcionaría la educación a los hijos de los creyentes si estas exhortaciones no son dirigidas a todos ellos sin excepción. Pero si alguien reconoce que estos mandatos son para todos los padres de la iglesia y para todos los hijos de estos padres sin importar su edad ni su condición, entonces claro que deben reconocer que los tales son miembros de la iglesia y como tal sujetos también de la señal de miembros de la iglesia. Bueno, ¿puede desarrollarse la fe en los niños? Es una pregunta interesante, ¿no? Por supuesto que sí. En los niños muchas veces la fe se desarrolla sin que ellos sepan ni sean conscientes sobre cuál fue el momento cuando creyeron. Se conocen infinidades de casos en personas que nunca hicieron una decisión por Cristo como adultos. Simplemente ellos han crecido teniendo un conocimiento del Señor y esto es porque crecieron siendo discípulos. Su vida pasó de la inconsciencia a la conciencia con una infantil pero firme creencia en Dios, en el Dios Trino. Cierto es que hay momentos de su vida en que algunos de ellos consideran que han pasado a tener un compromiso más serio con el Señor, pero eso no significa que antes no existiese la fe en sus vidas. Algunos niños crecen en una vida de discipulado y la fe se desarrolla en ellos naturalmente. No sé si conocen esos casos, pero yo sí los conozco. Por ejemplo, yo les puedo decir en qué momento me convertí yo al Señor. No a la fecha exacta, pero sí en qué edad tenía. Pero yo he hablado con personas que dicen, yo siempre he estado en la iglesia. Por ejemplo, mi esposa. ¿En qué momento, cuándo te llamas? No, yo siempre he estado en la iglesia. O sea, no, nunca hubo un día en que yo diga que crecí, o sea, me convertí. No, yo desde niña siempre he sido de la iglesia. La fe se desarrolló en ellos porque crecieron en una vida de discipulados. Y eso puede pasar. De hecho, en el Nuevo Testamento tenemos un ejemplo de eso. Primero se nos dice que Timoteo, desde la niñez fue instruido en la palabra, desde que era brefos, desde criatura. Pero noten lo que dice Lucas en capítulo 1, versículo 13. Capítulo 1, versículo 13. Pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será ¿qué? Lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. ¿Cómo es posible eso? Fue lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer. Se nos dice que Juan sería lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Esto es incluso antes de su nacimiento. Por eso Lucas 1:41 dice, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Aquí tenemos un ejemplo de alguien que la fe se le desarrolló desde el mismísimo vientre de su madre. Algunos dirán, no, pero es que esto es una excepción. Pero, ¿por qué tiene que ser esa la respuesta? Y si Dios quiere tener más excepciones como estas, ¿acaso su poder está limitado en este asunto o puede seguir obrando así? Además, aun si esta fuese una excepción, ¿no prueba esto que los humanos podrían nacer con la fe en el Señor si Él lo quisiese? ¿Habrá existido alguna etapa de nuestro Señor Jesucristo en la cual Él haya sido un incrédulo o desde que fue formado en el vientre ya era un hombre lleno del Espíritu Santo? El Espíritu Santo puede llenar a una persona desde muy niña. La naturaleza pecadora del ser humano no impide que la fe se pueda desarrollar en los niños. La fe se puede desarrollar en los niños. Para concluir, nosotros en nuestra teología reformada y en la Biblia, por supuesto, creemos que hay dos formas de conocer a Dios: el conocimiento adquirido y el conocimiento innato.
El conocimiento adquirido, valga la redundancia, es el conocimiento que adquirimos a medida que vamos creciendo. Por ejemplo, esto que estamos teniendo hoy es un conocimiento adquirido. Estamos aprendiendo, ¿no? Adquirimos este conocimiento a través de la creación, sobre Dios, a través del estudio de la Biblia. Eso es el conocimiento adquirido. Sin embargo, también se habla del conocimiento innato. Y el conocimiento innato es que todo ser humano nace con un conocimiento de Dios. ¿Lo sabía? Eso es lo que dice la Escritura. La Escritura dice que los hombres tienen la ley de Dios escrita en su corazón y que ninguno es inexcusable ante Dios. Lo que implica que ningún niño nace con la mente en blanco. Todos tienen un conocimiento innato de Dios, lo que Calvino llamaba la semilla religiosa en la constitución del ser humano. Todos los seres humanos nacen con este conocimiento de Dios. No es un conocimiento con toda la información bíblica, pero es un conocimiento con la ley básica de Dios y con el conocimiento de la existencia de Dios que es suficiente para condenar a todos los seres humanos. Todos los niños nacen con ese conocimiento. Entonces no nacen con una mente en blanco. El proceso de discipulado entonces es hacerles reconocer lo que ya ellos conocen por naturaleza. Ese es el proceso de discipulado. No es que ellos nacen sin ninguna conciencia de fe, como algunos creemos. No es que son tan pequeñitos que no tienen ninguna conciencia de fe, hay que esperar que crean. Pero eso es contrario a lo que dicen las Escrituras. Las Escrituras nos dicen que todos los seres humanos nacen con un conocimiento innato sobre Dios. Por tanto, el proceso pero por su pecado ellos están distorsionando ese conocimiento. ¿Qué es el proceso de discipulado? Conducirles a que ellos no distorsionen ese conocimiento, sino al contrario, que reconozcan lo que ya ellos por naturaleza saben. Así que los niños no nacen sin ninguna conciencia sobre Dios, nacen con la conciencia sobre Dios y por eso esa es la mejor etapa para educarlos en la fe bíblica, porque ya ellos traen ese conocimiento innato. Y la idea es que por su pecado no supriman ese conocimiento. Y no lo estarán suprimiendo, o sea, su pecado lo lleva a suprimir. Pero si hay una educación bíblica y eficaz, entonces ellos no suprimirán ese conocimiento, sino que al contrario, irán reconociendo a aquellos que por naturaleza ya conocían. La doctrina del conocimiento innato, que nos dice que todos los seres humanos tienen un conocimiento de Dios desde su mismo nacimiento. Calvino decía que desde que nacen ellos mismos son maestros de eso, de ese conocimiento. Eso nos lleva a la conclusión de que nuestros niños, por muy pequeños que sean, si ya tienen un conocimiento de Dios, deben ser educados y tratados como miembros de la iglesia. Amén. Hermanos, he resumido bastante material para que el tiempo me diera, así que fui pasando por algunos argumentos muy importantes, pero yo les invito, si quieren, a adquirir este libro para que puedan profundizar mucho más en los argumentos que he mencionado. Así que como conclusión, debido a que el Señor Jesucristo trata a los niños como pertenecientes al reino de Dios y debido a que el Nuevo Testamento nos narra el cumplimiento de la promesa de Abraham de que en su simiente todas las familias y naciones de la tierra serán benditas y debido a que los niños son tratados en las Escrituras como discípulos y debido a que estas cartas dirigidas del Nuevo Testamento también son exhortaciones hacia los niños, es sensato y sano concluir que el Nuevo Testamento asume la continuidad de los niños como miembros de la iglesia. Y si son miembros de la iglesia, entonces también son sujetos de la señal que los acredita como miembros de la iglesia, es decir, del bautismo. Ha sido un placer, mis hermanos.